banda favorita es genial tocando música, pero no tan genial organizándose. Siguen guardando mal sus instrumentos durante la gira, y esto enloquece a su manager. El día del gran concierto, la banda se despierta encerrada en una sala de ensayo insonorizada sin ventanas. El manager les explica lo que está pasando. Afuera hay 10 cajas grandes. Cada una contiene uno de sus instrumentos. Pero no se dejen engañar por las imágenes, que se colocaron al azar. Los dejaré salir de a uno. Mientras estén afuera, pueden observar el interior de 5 cajas antes de que los de seguridad los lleve al autobús. No pueden tocar los instrumentos o usar cualquier otra forma de comunicar a los otros sobre lo que ven, ni marcar las cajas, gritar, nada. Si cada uno puede encontrar su instrumento, podrán tocar esta noche. De lo contrario, se caerá el cartel. Tienen 3 minutos para pensar antes de empezar. La banda está desesperada. Cada músico tiene solamente un 50% de probabilidad de encontrar su instrumento escogiendo al azar 5 cajas. Y las posibilidades de que los 10 tengan éxito son aún más bajas, solo 1 en 1024. De repente, el baterista idea una estrategia válida que tiene más del 35% de probabilidades. ¿Puedes adivinar cuál es? El baterista dijo: todos abran primero la caja con la imagen de su instrumento. Si el instrumento está en el interior, listo. De lo contrario, vean qué hay y luego abran la caja con esa imagen. Sigan así hasta que encuentren su instrumento. Los músicos están escépticos, pero sorprendentemente, todos encuentran su instrumento y unas horas después tocan ante miles de fanáticos. ¿Y por qué funciona la estrategia del baterista? Cada músico sigue una secuencia unida que comienza con la caja cuyo exterior coincide con el instrumento y termina con la caja que lo contiene. Fíjate que, si seguían, volverían a comenzar, es decir, es un bucle. Por ejemplo, si las cajas están dispuestas así, el cantante abriría la primera caja para encontrar los tambores, la octava caja para encontrar el bajo, y encontraría el micrófono en la tercera, que apuntaría de nuevo a la primera. Esto funciona mucho mejor que adivinar, porque al partir de la caja con la imagen de su instrumento, cada músico restringe su búsqueda al bucle que contiene el instrumento, y hay buenas probabilidades, cerca del 35%, de que todos los bucles sean de una longitud 5 o menos. ¿Cómo calculamos las probabilidades? Para simplificar, vamos a demostrarlo con un caso sencillo: 4 instrumentos y no más de 2 intentos para cada músico. Primero calculemos las probabilidades de fracaso. Que alguien tenga que abrir 3 o 4 cajas antes de encontrar su instrumento. Hay 6 bucles de 4 cajas. Una forma divertida de contarlos es hacer un cuadrado, poner un instrumento en cada punta y trazar las diagonales. Ve cuántos bucles únicos puedes encontrar y ten en cuenta que estos dos se consideran iguales. Solo inician en diferentes puntos. Estos dos, sin embargo, son diferentes. Podemos ver los 8 bucles de 3 cajas utilizando triángulos. Encontrarás 4 triángulos posibles dependiendo de qué instrumento se deja fuera, y 2 caminos distintos en cada uno. Así que una de las 24 posibles combinaciones de cajas, hay 14 que conducen a fallar y 10 que conducen al éxito. Esa estrategia computacional funciona para cualquier número par de músicos, pero si quieres un atajo, se generaliza a una ecuación útil. Pon 10 músicos y obtenemos probabilidades de alrededor del 35%. ¿Y si fueran 1000 músicos? ¿1.000.000? Conforme aumentan, las probabilidades se acercan a aproximadamente 30%. No hay garantía, pero con un poco de suerte de los músicos, no es imposible. Si te encanta aprender, suscríbete a nuestro canal. Todas las semanas publicamos nuevos videos sobre distintos temas, desde la historia del mundo según los gatos, hasta cómo aprender a ser un mejor oyente. Mantente conectado y curioso.